como Perdón, síganme. como el conjunto de factores como de cómo se va a estudiar, estructurar nuestra investigación, desde cuál va a ser los tipos de observación, por ejemplo, los que comentaba mi compañera, que son los... A ver, Miguel Ángel, te interrumpo, porque sí veo que está un poquito disperso ese concepto. Y yo creo que en varios, ¿no? O a lo mejor en todos. A ver, Miguel Ángel, si yo te preguntara tu perfil en Facebook, ¿qué me dirías? ¿Cuál es tu perfil en Facebook, Miguel? Mi perfil en Facebook es Miguel Alpa, así aparezco. Bueno, ese es tu nombre, ¿no? Pero si ustedes se meten a su perfil, ¿qué les aparece? Pues todo lo que son sus datos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. O sea, Sí. está el nombre y hay muchos que se les ocurre poner hasta su dirección y están el grupo de las fotos, están sus gustos, o sea, hay varios apartados en el perfil de Facebook, ajá, que si yo me meto al perfil de alguno de ustedes, con ese perfil yo los conozco, ¿no? Aunque sea de manera superficial, pero los conozco, o sea, yo ya voy a enterarme, ¿no? De cómo son ustedes, si me meto a sus fotos igual, o sea, ya tengo una idea de lo que son ustedes. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, fíjense, si yo les pregunto su perfil laboral, ¿qué me dirían? Sería como el currículum, todo lo que, en lo que has trabajado y así. Exacto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto qué es el perfil epidemiológico, acordándonos de lo que estudia la epidemiología, ¿qué estudia la epidemiología? La salud de una A población. las poblaciones. O sea, las enfermedades, si ustedes se acuerdan por definición, son las enfermedades y los eventos de salud relacionados con la salud, ¿verdad? En una población. Eso es lo que estudia la epidemiología. Entonces, si yo les pregunto qué es el perfil epidemiológico, ¿verdad? Pues es precisamente un instrumento, como lo mencionaban por ahí en alguna diapositiva, un instrumento que nos expresa la carga de salud o de enfermedad que tiene la población. ¿Sí se entiende eso? O sea, si yo veo el perfil epidemiológico, voy a saber qué tan sana o qué tan enferma es la población. Ajá. Y es un instrumento súper importante, ¿verdad? Porque como por el video que les pasó su compañera, ¿verdad? Ustedes ya están viendo cómo un hospital, no es precisamente un país, ¿verdad? Que estemos considerando la población de un país, sino la población de un hospital, ¿verdad? De un lugar bien circunscrito. Ajá, entonces, en un hospital, ¿verdad? Si alguno de ustedes los designaran como directores del hospital, ajá, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer? Pedir el perfil epidemiológico del hospital. Ajá, para que ustedes se enteraran, precisamente así como les explicó el doctor ahí en ese video, ¿verdad? Ustedes se enteraran cuál es la población que está acudiendo al hospital, ¿verdad? Cuántas personas en promedio está recibiendo, ¿verdad? En un determinado periodo de tiempo, cuál es la lista de las enfermedades, ¿no? Que están atendiendo precisamente, específicamente en ese hospital, ajá, cuántas personas, ¿verdad? Están enfermas de cada una de esas enfermedades, ¿sí? ¿Cuántas están muriendo por esas enfermedades, ¿verdad? Y entonces cuando ustedes empiezan a leer todo ese perfil, pues empiezan a detectar los problemas, ¿verdad? Los problemas agudos que hay en ese lugar. Y entonces, ¿qué tienen que ir? Pues irse a ver la sección de los factores de riesgo que se están enlistando para que entonces ustedes, como los directores del hospital, ¿verdad? Empiecen a tomar acciones para remediar esos problemas, ¿verdad? Porque esa es la función del director, ¿no? O sea, solucionar todos los problemas que estén en el lugar donde él es el responsable. Entonces, él se va a dar cuenta de todos esos problemas, bueno, al menos en el caso de todo esto relacionado con la enfermedad, porque aparte hay los problemas administrativos, ¿verdad? Pero enfocándonos al área de las enfermedades, él se estaría dando cuenta, ¿verdad?, de todos esos problemas a través del conocimiento del perfil epidemiológico. ¿Sí se entiende, chicos? Sí. ¿Sí?
Y entonces, ¿verdad? Igual que en el perfil de Facebook, que tenemos la sección de los datos personales, de las fotos, de los gustos, etcétera, igual en el perfil epidemiológico también tenemos diferentes apartados, como ya se los mencionaron. El perfil de morbilidad, ¿verdad? El perfil de mortalidad, el de los factores de riesgo que está directamente relacionado con la calidad de vida, y bien importante, ¿verdad? Porque es el primero que me da una idea de cómo está mi población, que son los datos demográficos de la población. Entonces serían esos los elementos o los componentes del perfil epidemiológico que deben de estar incluidos para que tengamos una visión, ¿no? De cómo es la población que yo quiero estudiar. ¿Sí se entiende, chicos? Y ya conociendo eso, entonces podemos tomar acciones. Ahora, como también por ahí en alguna diapositiva mencionaron, este es un instrumento descriptivo. ¿Qué quiere decir? Que se construye a través de la realización de diferentes estudios de tipo descriptivo, ¿verdad? De que ya los vamos a ver la otra clase. ¿Sí? Entonces, esos estudios descriptivos dan lugar a toda una serie de expresiones, ¿verdad? Que se llaman indicadores epidemiológicos, que ya vamos a ver más adelante. Ahorita no les voy a hablar más de eso hasta que veamos el tema con sus compañeros. Pero los indicadores están incluidos dentro del perfil epidemiológico. ¿Sí se entiende, jóvenes? ¿Sí quedó claro? Maestra, gracias. Sí. Bueno, sigamos. Rosy, Sí, dime. ya contestó Miguel Ángel, el que no podía, dice que su micrófono no podía abrirlo porque tiene un internet muy inestable. Ok, Por entonces eso no contestó, pero sí, aquí lo puso el mensaje en el chat. sí, cuando sea eso, sí, pónganlo en el chat, muchachos, Sí, porque por eso le dije a uno de sus compañeros que le avisara para que lo pusiera en el chat. sí, porque digo, Sí, una disculpa. sí hay Una disculpa, doctores. Lo que sí. pasa es que estaba inestable y me tuve que acercar un poco más al modem para que ya estuviera bien. Pero sí estoy aquí en la clase. ¿Eh? Sí, es que mira, luego sí hay muchos casos en que nada más se conectan y se van. Y están confiados a que se les va a subir la presentación y no se vale, ¿no? Porque aparte es Sí, sí, no. importante que estén aquí. Pero bueno, sí, igual también pueden pasar esos casos donde tienen problemas con su equipo. Pero está bien. Sí, no, no, no. No, una disculpa y no, aquí estoy. No, no, no me he ido. Bueno, muy bien. Continúen, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a ver causalidad y riesgo. Vamos a tener que causa es lo que inicia o permite una secuencia de eventos que se les va a llamar efecto y se va a alterar para poder modificar o evitar el efecto que cause. Esta causa va a ser importante en la producción de la enfermedad. La siguiente, por favor. Bueno, la causalidad es el estudio de la relación etiológica que existe entre la exposición y la aparición de un efecto que, por ejemplo, cuando se toma un medicamento y el efecto secundario que éste puede tener. La siguiente, por favor. Aquí puse algunos factores de causalidad que tenemos. Los predisponentes, son los que crean un estado de sensibilidad para un agente productor de enfermedad. Los facilitadores, que son los que favorecen a la enfermedad, su recuperación o el mantenimiento de salud. Los desencadenantes, que se exponen a un agente patógeno y se asocia a una enfermedad. Y por último, los potenciadores, que agravan la enfermedad. La siguiente, por favor. Para entender un poco mejor, les voy a hablar sobre un poco de historia. En 1965, el inglés Blanford Hill propuso un grupo de estándares muy utilizados sobre inferencia causal en epidemiología. Este modelo se basa en 9 puntos de vista. Primero, la fuerza de asociación, que está medida por la frecuencia de enfermedad de los expuestos comparada con los no expuestos. Significa qué tan rápido se incrementa el riesgo de desarrollar un efecto cuando se está expuesto a él. Después le sigue la consistencia de los resultados, es decir, varios estudios realizados en distintos lugares y poblaciones que llegan a un mismo resultado. Le sigue la
especificidad de la asociación, que es cuando una causa conduce a un efecto único y no múltiples efectos. La relación o secuencia temporal es la causa antecedente al efecto. Por ejemplo, el tabaco con relación al cáncer. La plausibilidad biológica, que se debe explicar lógicamente la etiología por la que la causa produce un efecto en la salud, tomando bases científicas. La relación dosis-respuesta, que es la frecuencia de la enfermedad en aumento con la dosis. Por ejemplo, si hay más exposición al sol por mucho tiempo, eventualmente habrá más casos de cáncer de piel. La siguiente, por favor. Bueno, estos son algunos conceptos básicos sobre causalidad. La siguiente, por favor. El análisis de la causalidad del proceso salud-enfermedad ha evolucionado desde hace mucho tiempo, partiendo desde una visión mágica, luego religiosa, hasta la científica. Los pueblos primitivos atribuían las enfermedades a castigo de dioses o a fuerzas de la naturaleza. Después, a mediados del siglo XIX, Pasteur concibió la causa específica a la enfermedad, culpando a agentes vivos. Después, Koch reforzó todo lo anterior por Pasteur con sus postulados deterministas, donde decía que siempre que esté presente el factor que sería la bacteria, debería estar la causa, que es la causa, perdón, la bacteria, obligatoriamente tiene que estar la enfermedad. Y este concepto unicausal retrasó el ver de modo multicausal los problemas de salud. En 1546, Girolamo Francastoro estableció el concepto de enfermedad contagiosa y describió 3 mecanismos de contagio, que serían por contacto directo, por fomites y por respiración de aires o miasmas infectados. La siguiente, por favor. El factor de riesgo, como ya lo había mencionado antes, será cualquier característica, circunstancia o condición detectable en un grupo que está asociada con una mayor probabilidad de padecer o desarrollar un daño a la salud y va a ser variable. La siguiente, por favor. Bueno, estos son algunos tipos de factores de riesgo y se van a clasificar según su naturaleza variable, biológica, ambiental, psicosocial, económico, y si son modificables o no. La siguiente. El enfoque de riesgo es una estrategia de salud pública. Se categoriza según sus niveles de riesgo y se usa como guía para asignar recursos y mejorar las referencias del paciente. La siguiente, por favor. Esta es una cadena causal y cómo interviene el factor riesgo. Se puede observar el daño y qué causa. La siguiente, por favor. Estas son algunas aplicaciones del factor de riesgo. Tenemos que establecer relaciones causales, la prevención, ayuda al diagnóstico, a predecir la incidencia, a planear los servicios. La siguiente, por favor. Estos son algunos conceptos que se vieron. Y la siguiente, por favor. Ya por último les dejo otro video en donde se explica todo esto. Hablar de factores de riesgo para la salud se ha vuelto un tema de moda en nuestros días, pero conocer el verdadero significado de estos es premisa indispensable para la prevención de enfermedades. La salud y el bienestar se ven afectados por múltiples causas, las cuales a menudo se abordan individualmente. Sin embargo, en la realidad no suelen presentarse de forma aislada, sino en un conjunto que es lo que desencadena las patologías. Veamos un ejemplo. Se habla de la inactividad física como un factor de riesgo.
debido a que con el tiempo se relaciona con aumento de peso, presión arterial elevada y un alto nivel de colesterol. Sin embargo, esta combinación aumenta significativamente la probabilidad de desarrollar enfermedades cardíacas crónicas y otros problemas relacionados con la salud. Pero, ¿qué entendemos por factores de riesgo? De acuerdo a la OMS, un factor de riesgo es cualquier característica, condición o comportamiento que aumente la probabilidad de contraer una enfermedad o sufrir una lesión. Los factores de riesgo se encuentran en todas partes, en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestras comunidades y en el entorno que nos rodea. Conforme a la Academia Europea de Pacientes, los factores de riesgo pueden dividirse de la siguiente manera: factores de conducta, factores fisiológicos, factores demográficos, factores medioambientales y factores genéticos. Factores de conducta o estilos de vida son aquellas acciones que el individuo realiza por cuenta suya, por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol, una mala alimentación o falta de actividad física. Los factores fisiológicos se encuentran relacionados con el organismo del individuo. Suelen verse influidos por la combinación de factores genéticos o de estilo de vida, el sobrepeso u obesidad, la presión arterial elevada o los altos niveles de azúcar en la sangre. Los factores demográficos suelen estar ligados a las características de una población, por ejemplo, la edad, el género, el oficio que desempeñan e incluso la religión. Los factores medioambientales son factores que rodean el entorno del individuo, como la mala calidad del aire, la falta de acceso a agua potable o el entorno social que nos rodea. Por último, los factores genéticos. Estos factores se basan en los genes del individuo. Algunas enfermedades, como la fibrosis quística o la distrofia muscular, se originan totalmente en función de la composición genética. Es importante que como sociedad y usuarios de sistemas de atención sanitaria comprendamos las causas y los factores de riesgo de las enfermedades, de forma que podamos participar activamente en los programas disponibles y rentables de prevención y tratamiento. Recuerda, prevenir los factores de riesgo también es tu salud. Somos Salud Pública. Bueno, como pudieron observar en el video, pues hay muchos tipos de factores de riesgo. Algunos son causa nuestra, algunos no, pero todos afectan nuestra salud. Y pues mi compañera va a seguir hablando un poco más a profundidad de este tema. Buenos días, yo les voy a hablar un poquito más a profundidad de los factores de riesgo. Y bueno, como sabemos, en cada sociedad van a existir comunidades y grupos de individuos, ya sea familias o solamente la sociedad, que van a presentar más probabilidades de padecer pues por los factores de riesgo que otras personas. Y bueno, como ya lo dijo mi compañera, pues va a ser la característica o circunstancia de una persona o grupo de personas asociada a la probabilidad de padecer un proceso mórbido. La siguiente, por favor. Y bueno, como ya les venía diciendo, también en el factor de riesgo se involucra la vulnerabilidad, que pues va a ser esa presencia de cierto número de características, ya sea genética, ambiental, biológica o psicosocial, que van a actuar en relación al factor de riesgo. Y bueno, la palabra riesgo va a implicar la presencia de una característica o factor o de varios factores, aumentando la probabilidad de padecer, por ejemplo, alguna enfermedad. Y bueno, un dato importante es que la cuantificación del riesgo se va a dividir en riesgo absoluto, que va a medir la incidencia del daño que hay en la población total, y el riesgo relativo, que compara la frecuencia con que ocurre el daño entre lo que tiene el factor de riesgo y los que no lo tienen presente. La siguiente, por favor. Y bueno, como ya lo dijo mi compañera, la utilización del riesgo se va a dividir en 4 partes, en 4 apartados, que va a ser predicción, causalidad, diagnóstico y prevención. En predicción, pues, la presencia de un factor de riesgo significa, pues, más probabilidad de presentar en un futuro o en menos tiempo una enfermedad, y en comparación con personas que van a estar más expuestas y las que no van a estar más expuestas. En causalidad, pues se va a ver la presencia de un factor de riesgo que no es necesariamente la causa específica, o sea, se va a derivar de muchas más causas.
Y pues en diagnóstico, la presencia de un factor de riesgo pues va a aumentar la probabilidad de que se presente alguna enfermedad, y con ese conocimiento se va a utilizar el proceso de diagnóstico y las pruebas que van a tener ese valor preventivo para verificar el factor de riesgo. Y ya por último, que es la prevención, que si un factor de riesgo se conoce, pues va a ser asociado a la presencia de la enfermedad o a la eliminación de esta, y de esa manera pues se puede conocer y estudiar desde diferentes puntos de vista el riesgo. La siguiente, por favor. Y bueno, también les voy a hablar de la causalidad en epidemiología. Y aquí hoy voy a tratar un poco más de historia, que es en el siglo XIX aproximadamente. La causalidad y muchas más teorías se denominaban, pues eran el paradigma del panorama sanitario. Y desde el siglo XX hasta nuestros días pues se han impuesto otro modelo de causalidad, que ahorita también voy a hablar, para la clasificación de diversas enfermedades en la población. Y las técnicas y métodos que utiliza la epidemiología comenzaron a desarrollarse aproximadamente a finales del siglo XVIII y surgieron con la búsqueda de una causa única explicada la aparición de cada enfermedad. La siguiente, por favor. Y bueno, en el siglo XVIII se mantuvo la idea de una causa específica y única para la aparición de enfermedades. Y este modelo causal resulta luego de muchos estudios, pues todavía se basaba en el castigo inmuno o la culpabilidad que explicaban los fenómenos de la pérdida de la salud. Como decía, siempre se mantuvo esa idea de causa única y específica. Y bueno, en el modelo universal, se puede decir que implementó mucha importancia porque la búsqueda de un factor único que explicara las enfermedades pues se fue profundizando y se fueron buscando intervenciones para mejorar la condición de la salud. Y se hizo énfasis en la búsqueda de vacunas, de soluciones, y es ahí donde se desglosa el modelo causal, pero ahorita también les voy a hablar de eso. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí les puse un video para resumirlo mejor. Ahora también les voy a hablar de la causalidad de la epidemiología. Y pues según Rodman y Landa, en el 2005, la causalidad implica que una enfermedad en particular puede ser causada por más de un mecanismo causal, y cada mecanismo causal va a involucrar la relación completa de múltiples causas componentes. Estamos hablando de causas. Y bueno, la siguiente, por favor.
Y bueno, como su nombre lo dice, pues indicamos las causas relacionadas en el desarrollo de la patología. Y pues aquí también se deriva el término que una enfermedad tiene una causa única. Y desde el siglo XX hasta nuestros días se ha impuesto el modelo multicausal para la explicación de enfermedades en las poblaciones. Y bueno, la siguiente, por favor. Desde el punto de vista de salud y enfermedad, pues depende el desequilibrio biológico de tres principales factores, que va a ser el gen, el huésped y el ambiente. Y bueno, pues nosotros lo hacemos como la teoría ecológica de Clark. Bueno, a mí también les hice un cuadro donde se ve, por ejemplo, la tuberculosis o la VIH, es que van a tener diversos factores que van a ocasionar, entonces se va a ver un cuadro de el factor social, los estados de vida, los factores biológicos, los factores culturales y entre otros. Y a comparación de la otra salida que solamente se buscaba como el factor biológico, pues ya en el modelo causal se derivan más factores. La siguiente, por favor. Y bueno, este es un cuadro comparativo para que lo vemos con causalidad y causalidad. Y bueno, eso es todo por mi parte. Gracias. Gracias, Anies. Fátima. Buenos días, yo soy Laura y voy a hablar de los indicadores. A ver, Sofía. Sí, doctora, ya ando. Ahora. A ver, Sofía, de todo lo que han platicado tus compañeras en cuanto al tema de causalidad, yo ya quisiera hablar más, porque creo que ustedes han visto detalladamente en varios módulos estos conceptos, ¿no? Cómo ha ido evolucionando el concepto de causa, de causalidad, y los modelos que se han creado a lo largo de la historia, las evoluciones de este concepto, ¿no? Nada más sí me gustaría saber tu opinión acerca de qué modelo utilizar cuando ya ejerces la medicina. ¿Tú cuáles modelos serías tú utilizarlo, Sofía? Bueno, a mí, por ejemplo, de lo que estaban platicando, me parece interesante cómo hay esta diferencia todavía, pero bueno, más de la realidad, como lo estaban diciendo, que pues nosotros los ejercicios hacemos lo que es posible, con que viene a hablar de la causalidad, la relación, y estaban diciendo, pero un modelo que yo ocuparía. ¿Seguirías hablando del modelo unicausal? No, yo ocuparía el multicausal porque creo que ya aquí en el multicausal ya estamos viendo que todo lo que relaciona a la actividad como tal, ya no nos enfocamos solo en un factor, sino que vemos allá, ya vemos como ya de manera general, sí, todos los factores podrían ser relacionados de manera mejor vista, de así, de la enfermedad, y no sé, ya también de nuestro paciente, creo que podríamos tener no solo una prevención, sino dar mejor tratamiento, igual no solo tratamientos, también podemos tener pues mejores formas de prevenir estas enfermedades, saber que todos esos factores son los relacionados con la enfermedad, ¿no? Así es. Entonces, en estos tiempos, un médico tiene que tener a la vista lo de los causales. Sin embargo, el tiempo, el modelo de la causalidad fue sumamente importante, porque pues nació a partir del descubrimiento de los organismos, ¿verdad? De la observación que se hacía directamente de ellos, y el estarlos implantando, identificando en las zonas que están padeciendo esas enfermedades contagiosas. Y pues sí es importante todavía seguir hablándonos de ese concepto de causa,
Y relacionándolas con el sinónimo de etiología, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de las enfermedades contagiosas no se puede dejar de lado el agente biológico, ¿no? Que es el factor desencadenante de la enfermedad, ¿verdad? Pero en la vida ya en consideración con el modelo causal o con el modelo causal que existe, ese factor desencadenante que es la etiología propia de verdad del organismo o el agente biológico, está rodeado de toda una serie de factores, ¿no? Como supuesto. Entonces, sí hay que tener ya en mente eso de lo causales, que eso es a ver, vamos a preguntarle a Olvera Zamudio. ¿Cuáles son los modelos multicausales que te acuerdas que existen actualmente? Es el de Meloso, a ver, compañeras, ya están exponiendo, mencionaron uno, que es el modelo de Clark. ¿Cómo se conoce ese modelo? Ese es un modelo multicausal. Ajá. Pero después de se han hablado modelos, ¿cuáles son? ¿El de la dónde? Ajá. ¿Qué más? ¿Y se acuerdan que mencionamos la historia de la epidemiología? ¿Se acuerdan de Gaya Majo? ¿Qué modelo propuso? El modelo epidemiológico. El de la red de causalidad, ¿verdad? Y aparte, pues hay otros relacionados con el mismo de la red de causalidad, que son la caja negra y la caja china, y etcétera. Todo eso de los que pues proponen, ¿no? Esa interrelación que hay entre los diferentes factores del riesgo. Ajá. Digo, cuando se identifican cada vez esos factores del riesgo, ustedes tienen que valorar, ¿verdad? O sea, como médicos tienen que valorar. Y tienen que ubicarlas de las categorías que mencionaron las compañeras, ¿no? ¿Cuáles factores son predisponentes, verdad? Y que el estudio diario lo pueden revisar ustedes en el de predicción de las enfermedades, ¿no? Entonces, la historia de la niña detectan que hay una historia familiar de la enfermedad, pues ustedes pueden hacer fácil, ustedes tienen esta historia y estos factores de la familia que lo pueden condenar para la enfermedad, y es, ¿no? Que es el caso de la diabetes, por ejemplo. Ajá. O identificar factores de potenciador, ¿no? Ya que la persona es una enferma, ya diabética, pero está llevando un estilo de vida totalmente negativo, ¿verdad? Deplorable, y entonces, ¿verdad? El paciente tiene estos factores que van a agravar su enfermedad y van a agravar aplicaciones y pueden dar la empiezan a estar mal, ¿no? Entonces, sí es necesario que ustedes identifiquen, ¿verdad? Esos factores, pero hagan herramientas que autoricen. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer con ellos. Sí, o sea, van a utilizar de manera preventiva, van a utilizar para mandarle a hacer ciertas evaluaciones de diagnóstico, como mencionaban las compañeras, ¿verdad? O sea, si tienen que tener familiar, dicen, pues, usted puede padecer esto, o a lo mejor ya lo demandan a hacer una cosa, ¿no? Las pruebas de diagnóstico para la diabetes. ¿Sí? Entonces puede ser que lo ven para eso, o para llevar un control, ya un tratamiento efectivo. ¿Sí se entiende? Entonces es bien importante que los identifiquen, pero que también los categoricen para que ustedes no puedan darle la deducción que deben de darle a la identificación de los factores. Y bueno, ya estoy hablando de nivel individual, no a nivel clínico, pero a nivel de población es lo mismo. Ajá, es lo mismo. En el epidemiológico nosotros podemos tratar toda la lista, ¿verdad? De los factores de riesgo que están alrededor de esa población que estamos estudiando, y de la misma manera categorizarlos y ver cuáles factores de riesgo son predictivos, cuáles son potenciadores, cuáles son para el diagnóstico, etcétera, ¿no? Y ya poder tomar las acciones necesarias.
entiende, chicos? Sí, doctora. Bueno, entonces seguimos ahora sí. Bueno, no sé si quieres agregar algo, Vic. No, todo bien. Sí, bien, me gusta. Bueno. Bueno, yo le voy a explicar lo de los indicadores, pero primero vamos a definirlo, ¿no? Esto de indicadores de medición cualitativa o cuantitativa, que es poder observar, no permite describir características, los comportamientos o fenómenos de la realidad. Estos por lo general van a ser situaciones de realidad y son relacionados con los datos de los cuales se pueden sacar rápidamente conclusiones científicas. Aquí hay un indicador simple. Estos se basan a día primero de cada una de las actividades en relación con acciones, estrategias y objetivos. En cambio, pues los indicadores complejos van a hacer las simples. Y esto generalmente van a utilizar las fórmulas matemáticas. Siguiente, por favor. Los indicadores económicos van a ser herramientas que expresarán las causas, la magnitud y la distribución de las enfermedades. Es una población. Estos son las características para estimar la magnitud y la reducción de beneficios de salud. Y siempre van a estar reducidas a la población a partir de la cual se va a calcular la mayoría de personas, el periodo en el que va a dar esta enfermedad y el igual de cuál proviene toda la información. Hay varios tipos de indicadores económicos y entre ellos la realidad que es la realidad que va a dirigirse en el instituto que tendrán lugar en el tiempo determinado. Esta tasa de realidad de cada país puede vivir diferentes cambios, ¿no? Pues ya sean en el país de la cultura, la región, costumbres, el desarrollo económico también importante, el acceso a los objetivos. Y la realidad va a medir la cantidad de la normalidad que va a ser de funciones neuronales en un territorio, en un periodo determinado, de las mismas determinantes que acabo de mencionar. Siguiente, por favor. La movilidad es el índice de personas enfermas en un lugar y en cualquier lado. Es una estadística útil para estudiar los diferentes procesos de evolución y el control de las enfermedades. Aquí va a haber las tasas y la primera de evaluación, que va a realizar estudios de los casos más masivos y los índices de la enfermedad patológica en sus tipos adecuados. Y las tasas de incidencia, que va a ser el desarrollo de la enfermedad pues en tiempo. El índice de integridad, gracias. El índice de integridad va a ser el indicador que va a medir el bienestar percibido por la población en distintos territorios que pues va a estar en nuestro planeta, que igual ya lo habíamos visto antes. Siguiente, por favor. Los indicadores básicos de salud según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana van a tener como objetivo presentar un conjunto estandarizado de datos y información necesaria para caracterizar la situación de salud de un país. Permite la comparación con otros países y al mismo tiempo determinar tendencias, ¿no? Entre ellos, pues va a estar la edad, va a estar en años, la población total, el producto, la tasa de mortalidad de la infantil, la tasa de mortalidad general y la prevalencia diaria en su edad reproductiva. Siguiente. Bueno, y esos son alumnos, ¿no? Esos son los más importantes. Sí, porque ustedes buscan los indicadores de salud que maneja la OMS, es una anécdota. Y la OMS igual, pero nada más están un poco basadas en la está como en
Pero sí la OMS tiene una lista muy grande de indicadores matemáticos y es lógico que pues ella es un organismo que lleva el control de los países del mundo, ¿no? Entonces sí es lógico, pero sí son muchos más indicadores. Sí, de hecho, bueno, la norma que nos presentó yo es la página oficial de la Organización Panamericana y ahí podemos consultar pues todos los indicadores. Pero bueno, y sigue siendo. Las normas oficiales mexicanas van a ser pues herramientas que nos van a permitir a las universidades gubernamentales atender y eliminar los riesgos para la población, así como para proteger el medio ambiente y a los animales. Estas van a estar basadas en información científica y biológica, lo cual va a ayudar a la calidad de los servicios. También van a establecer medidas para asegurar la calidad, la sanidad y la realización de los productos y servicios que las requieran, ¿no? En nuestro país o en cualquier entidad. Pueden orientar también para el sector privado y público y para las empresas de gobierno de la Unión Federal y la estatal. Siguiente. Aquí son los tipos de indicadores. Los indicadores demográficos van a ser herramientas utilizadas para definir más la las características de la población, así como para cuantificar su estado actual y su dinámica. Cobra importancia a la hora de realizar la comparación entre otros países y otras poblaciones. Los indicadores de mortalidad y movilidad igual ya hemos visto, se refiere a las enfermedades mentales que han afectado a una cantidad de personas en un tiempo y lugar determinado. Aquí hay como otra tradición que es la mortalidad, que pues conocimos la por las otras palabras, no es según enfermedades mentales que han afectado a una cantidad de personas en un tiempo y en un lugar. Los indicadores de recursos son soluciones que van a ayudar a visualizar condiciones de recursos o eventos en un momento determinado. Estos contribuyen al desarrollo de un esfuerzo o una actividad concreta y van a dar información de interés para establecer pues mejoras. Siguiente. Los indicadores de acceso a la salud van a identificar las determinantes que permiten hacer efectiva la utilización de recursos para satisfacer nuestras necesidades básicas y también van a ver la distancia geográfica al servicio de esta información. Y los indicadores de cobertura de salud no quiere decir que las personas y las comunidades tengan un acceso equitativo a los servicios integrales garantizados que pues vamos a necesitar, como es, la promoción, prevención, curación y rehabilitación a nosotros. Ahí a lo largo de toda la vida sin tener unas dificultades financieras para pagarlas. Y creo que esto sería todo por nuestra parte. Sí, ya todo. Gracias. Muy bien.